intención, porque el 26 de noviembre de este año se ha grabado a fuego en la memoria colectiva, un día que prometía ser como cualquier otro, pero que, sin embargo, desató un auténtico cataclismo en los cimientos del periodismo del corazón. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple crónica, es el relato de un terremoto silencioso que ha puesto patas arriba las verdades preestablecidas, obligándonos a cuestionar cada titular y cada declaración que creímos inamovible. Es la historia de cómo una voz, largamente silenciada, irrumpe con la fuerza de un huracán para desmantelar un castillo de naipes. Este es el drama que se cuece en el corazón de nuestra sociedad mediática. El epicentro de esta convulsión, como un mazazo demoledor, lo encontramos en la figura de Alejandro Lecchio, cuya trayectoria profesional ha sufrido un revés que resonará durante mucho tiempo en los pasillos de las cadenas de televisión. Hace apenas una semana, una determinación abrupta y fulminante lo despojó de su puesto. Una decisión que no surge de la nada, sino que es el resultado directo de un torbellino de acusaciones y revelaciones. La prensa del corazón, con su insaciable apetito por el escándalo, se ha cebado en esta narrativa, elevando a Lecchio al cadalso público sin previo juicio. La chispa que encendió esta hoguera fue la impactante entrevista que Antonia Delate concedió, primero a un prestigioso diario nacional y luego, con una reverberación aún mayor, a la radio y televisión pública española. En aquellas declaraciones, Delate desgranó un relato que lo puso de vuelta y media, tejiendo una trama de acusaciones que pintaban un retrato desolador. Aquel relato, amplificado por la institución pública y enmarcado en un documental emitido con motivo del 25N, Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, parecía inquebrantable, una verdad impuesta por el peso de la opinión pública y el respaldo institucional. El documental, concebido con la noble intención de dar voz a las víctimas, se convirtió en un clímax de la hipocresía selectiva, un escaparate cuidadosamente curado donde desfilaron nombres como Rocío Carrasco y Mar Flores. Sin embargo, en un giro del destino, un nuevo contrato, una voz inesperada, emergió de las sombras para desafiar la narrativa oficial. La aparición de María Palacios, expareja de Lecchio y guardiana de un silencio casi trigésimo, se erigió como un faro de disidencia en la tormenta. «Yo no soy víctima y mucho menos cómplice», declaró Palacios con una firmeza que heló la sangre de muchos, rompiendo un mutismo que se extendía por casi 3 décadas junto a Alejandro Lecchio. Ojo al dato, porque este no es un testimonio insustancial. Es una declaración que se yergue como un muro ante el torrente de acusaciones. Su voz, tan esperada y tan temida por algunos, ha irrumpido con la fuerza de un ciclón, redefiniendo los contornos de lo que creíamos saber y empujándonos a una reflexión más profunda sobre la justicia mediática. María Palacios, con la serenidad de quien ha guardado una verdad durante años, afirmó sin titubeos que su exmarido nunca ha sido juzgado ni condenado ni por malos tratos ni por ningún otro delito. Básicamente, lo que esta mujer, hasta ahora en la sombra, estaba haciendo era desmentir de forma categórica el relato de Delate, calificándolo implícitamente de una serie de mentiras. Esta es la situación actual. Un polvorín a punto de estallar que ha generado una polémica de dimensiones absolutas, llevando el debate a cada rincón de España. La indignación no tardó en manifestarse en otros ámbitos de la esfera pública, especialmente cuando figuras como Julio Contreras Jr. entraron en escena. Él, con una vehemencia que no admite réplicas, ha criticado con dureza a nuestra televisión pública por lo que considera una inaceptable memoria selectiva. Se habla de memoria histórica, espetó Contreras, pero se olvida, convenientemente, la memoria de Carmen Ordóñez, una mujer que, según él, también fue víctima de maltrato, pero cuyo nombre no figura en este nuevo panteón de heroínas mediáticas. La cuestión de la memoria selectiva es un dardo envenenado que apunta directamente al corazón de la narrativa oficial. ¿Es que acaso la ausencia de Carmen Ordóñez en este docu-reality se debe a su fallecimiento o a un sesgo aún más profundo? Si la intención es honrar a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no sería lo mínimo hacerlo con sentencias firmes en la mano? O al menos con una coherencia narrativa que abarque a todas. Sin distinción de la conveniencia mediática del momento, sin duda se vienen curvas en este laberinto de verdades a medias.
La entrevista de María Palacios es demoledora, una bomba de relojería que, entiendo, difícilmente será tratada con la misma prominencia en ciertos programas vinculados a su exmarido. Sería, al final, una bofetada al propio programa, un reconocimiento implícito de una posible falacia. Ella esgrime que los documentos presentados no son lo que dicen, que su marido no es un maltratador, y esta afirmación tiene el poder de hacer tambalear toda la estructura de la acusación. El titular que se alza sobre todos como una bandera de la inocencia ultrajada es este. Nuestra hija nos pregunta qué significa maltratador. Este es un grito ahogado de una madre que ve cómo la esfera pública, con su voracidad, está traspasando todos los límites éticos, afectando de forma directa a los menores. Los hijos, el eslabón más frágil de esta cadena de polémicas, se ven inmersos en una vorágine de preguntas incómodas, enfrentados a un padre que ha perdido su sustento, un patrón que tristemente nos resulta familiar. Aquí, la historia se repite con un eco inquietante, transportándonos al calvario vivido por Antonio David Flores. En su caso, también fue expulsado de su trabajo, y su hija, en aquel entonces y aún hoy menor de edad, tuvo que soportar la crueldad de la prensa, preguntas insidiosas y auténticas barbaridades que se dijeron en televisión. Se le tildó de maltratador cuando ninguna sentencia judicial, ni una sola, corroboraba tales afirmaciones. Es un recordatorio doloroso de cómo la presunción de inocencia, a veces, se convierte en un concepto ajeno a la arena mediática. El medio de comunicación que reporta la noticia, a veces con cierta cautela, dice lo siguiente: hace hoy una semana que Mediaset tomó la determinación de prescindir de Lecchio tras la impactante entrevista que Antonia Delate concedió al país. Sin embargo, permitidme que os diga, con la autoridad de quien ha visto los hilos que mueven este tablero, que creo que el despido no fue únicamente por aquella entrevista. Yo creo, y esta es una verdad que subyace a la superficie, que se sabía que de cara al 25N, Antonia Delate volvería a hablar, y la cadena quería adelantarse a la previsible tormenta. Y así fue, lo vimos ayer mismo en Radio y Televisión Española, donde Antonia Delate, una vez más, desgranó su versión de los hechos. Contó aberraciones auténticas, describiendo lo mal que lo pasó durante su embarazo, durante el parto, cómo se quiso separar desde el minuto en que tuvo a su hijo. Un relato visceral y cargado de emoción que, sin embargo, ahora se ve confrontado. Su versión, por muy dramática que fuera, ha encontrado un oponente formidable en la irrupción de María Palacios, quien ha decidido que ya basta de silencios forzados. Después de una amplia entrevista, María Palacios asegura, con una convicción que desarma, que su marido nunca ha sido juzgado ni condenado por malos tratos. Pero sus afirmaciones van aún más allá, y aquí reside la clave para desentrañar este complejo entramado. Explica que es de suma importancia señalar que entre enero de 1991, momento de la separación, y el año 2001, es decir, durante 10 largos años, Antonia Delate jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro Lecchio por este tema, ni públicamente ni en los juzgados. Esta cronología es un punto de inflexión, una pieza clave que desmantela gran parte del relato que se nos ha vendido. María Palacios deja claro, con una honestidad desarmante, que no habla desde el rencor ni de la venganza, sino de la vida compartida, la experiencia diaria y la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. Estas palabras, pronunciadas con la sabiduría de quien ha vivido la intimidad de esa relación, tienen un peso incalculable. No es un ajuste de cuentas, sino el testimonio de una vida, una refutación categórica de una verdad que se ha cocinado a fuego lento en los platós de televisión. La portada de la revista Hola, con María Palacios, se erige como un monumento a la dignidad y a la resistencia. No os voy a engañar, no creo que sea una mujer que busque justicia en el sentido punitivo, ni que persiga la venganza. La veo, más bien, como una mujer profundamente indignada. Una mujer que ha llevado 30 años de silencio a cuestas y que finalmente ha llegado a un punto de no retorno. Ha explotado y su voz, ahora liberada, es un eco potente que resuena en cada rincón de este país. Y bien, o sea, muy bien. Lo mismo que Antonia Delate tiene el derecho a hablar, lo mismo que Rocío Carrasco ha alzado su voz, María Palacios también tiene y debe hacerlo. Y
Diría más, Lecchio también podría hablar, porque no tiene condena alguna que lo silencie. Él tiene su propia versión de los hechos, aunque hasta ahora haya optado por no defenderse públicamente. En su propio programa ha preferido guardar silencio, una decisión que a todas luces resulta enigmática y para muchos contraproducente. No es que no haya podido defenderse, es que simplemente no ha querido. Recordemos cómo, a raíz de la entrevista de Sonia Moldes en un programa de gran audiencia, él decidió no hablar, afirmando que lo pondría todo en manos de sus abogados. No sé si esto es verdad o no, si lo hizo o no, pero desde luego, esta estrategia del silencio deja mucho que desear si uno realmente quiere limpiar su nombre. Si te niegas a defenderte en el ágora pública, ¿qué mensaje estás enviando? Es una pregunta que queda suspendida en el aire, sin respuesta, y que agudiza la intriga. Amigos y amigas de tus 50 favoritos. La trama se complica a cada segundo. Las capas de esta cebolla mediática se van desprendiendo para revelar verdades más profundas y sin duda más incómodas. Antes de continuar desentrañando este complejo entramado, te invito a unirte a nuestra comunidad, a darle al botón de suscribirte para no perderte ni un solo detalle de las historias que importan, las que desafían la narrativa oficial. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de esta explosión de verdades y silencios? Vuestra opinión es el pulso de esta conversación, la esencia de este diálogo que nos une. Dejadme saber vuestras impresiones antes de que sigamos desentrañando este enigma, porque vuestra perspectiva es crucial en este viaje a la verdad. Al hilo de la tormenta desatada por las palabras de María Palacios, el panorama mediático se tiñe de una complejidad inusitada, una red de acusaciones y silencios que se enreda con el paso de los días. Es en este torbellino donde emergen otras voces, otras historias, que por contraste revelan la incómoda verdad de una memoria colectiva que parece diseñada a medida, selectiva hasta la médula. Mientras los focos apuntan a unos, otros son relegados a la penumbra del olvido, a pesar de haber transitado caminos de sufrimiento con una valentía que pocos se atreverían a cuestionar. Atención a lo que Julián Contreras Jr., con la autoridad que le confiere su propia historia familiar, ha pronunciado en su canal, un espacio donde la verdad se desnuda sin ambajes. Él, con una indignación palpable, ha puesto el dedo en la llaga de la hipocresía mediática, cuestionando la selectividad con la que se honra a ciertas figuras femeninas mientras se borra, convenientemente, el nombre de otras. Os invito, por cierto, a que os suscribáis al canal de Julián Contreras Jr. No cuesta nada y estaréis al tanto de todo lo que se está produciendo en torno a la figura de su madre, Carmen Ordóñez, y su hermano, Fran Rivera, en relación con este debate sobre la violencia de género. La cuestión es que en este fervor por el relato de la violencia, la memoria de Carmen Ordóñez, una pionera en alzar la voz, parece haber sido abandonada, sepultada bajo el peso de nuevas narrativas. Fijaos en las palabras demoledoras de Julián Contreras. Me sorprende que se presuma mucho de memoria, pero esta memoria desmemoriada y oportunista, esta memoria centrada en otros intereses, perdóname, pero no es más que marketing. Sus declaraciones son un dardo certero que atraviesa la fachada de lo políticamente correcto, exponiendo las grietas de un sistema que manipula las emociones del público. Simplemente creo que no se pueden llenar minutos hablando de mujeres valientes mientras se borra el nombre de una de las primeras que fue de las más valientes, sentenció Contreras. Y aquí debemos hacer un breve pero crucial inciso, porque ayer justamente presenciamos en la televisión pública una suerte de docuserie que, según sus artífices, relacionaba la violencia de género con Rocío Carrasco. Digo según ellos porque hasta el día de hoy no existe una sola condena contra el presunto maltratador, un detalle que, a nuestro parecer, es fundamental. Con un rubor casi insoportable debemos decir presunto maltratador, pues la justicia no ha dictado sentencia alguna, no hay nada que lo acredite. Sin embargo, en una cadena pública, con nuestros impuestos, se la eleva al altar de las víctimas, no solo en programas de debate, sino incluso en espacios que parecen estar diseñados para todo tipo de formatos. Mientras a Rocío Carrasco se le concede un altavoz inmenso, la misma televisión pública parece olvidar que ella sí fue condenada, y en firme, por no pasar la pensión a su propio hijo. Y ahora muchos dirán, y no es que él tampoco la pasó, pero la verdad ineludible es que ella no cumplió con su obligación de pensión de alimentos al hijo.
Y esto, amigas y amigos, según aquellas que abanderan este feminismo selectivo, la violencia económica también forma parte de la violencia de género. ¿No debería, acaso, ser esta una verdad incómoda que también se mirase con lupa? Aquí la narrativa se vuelve aún más compleja, mostrando los dobles raseros con una claridad meridiana. Hay que remontarse a una época mucho antes de discursos institucionales, campañas de concienciación y docuseries prefabricadas, un tiempo en que la violencia se miraba de otra manera, en un silencio cómplice de la sociedad. Ahí, en ese contexto hostil, estuvo ella, mi madre, rompiendo el silencio cuando hacerlo significaba, como ha dicho Julián, poco más o menos que arruinar tu nombre y tu reputación. Su testimonio no salió en amables reportajes de papel cuché, sino que fue debatido en platós de televisión y en portadas de las revistas más hostiles que se puedan recordar. Se le dijeron cosas absolutamente imperdonables e imborrables, salvo, parece, para la televisión española de hoy. Se enfrentó, en su momento, a un país que prefirió mirar hacia otro lado y que ni siquiera le permitió hablar, que hasta directamente le negó el beneficio de la duda. Y aún así, a pesar de todo ese escarnio, a pesar del miedo y de toda la desaparición social, ella habló. A pesar del juicio, del señalamiento público, del oprobio, ella alzó la voz, una voz que hoy parece silenciada por conveniencia. Claro, yo aquí expongo un tema que no sé a vosotros qué os parecerá, pero que Radio Televisión Española con dinero público seleccione a las que para ellos son víctimas de violencia de género, aunque no tengan sentencia en mano, mientras que hay mujeres cuya familia todavía las están honrando por ser víctimas reales con sentencia firme, me parece un acto de una bajeza moral incalculable. Muy fuerte, la verdad. Entonces entiendo perfectamente a qué se quiere referir Julián Contreras. Su madre, en un mundo en el que no se llevaba el alzar la voz, el dar un golpe en la mesa y decir «ya está bien, me están maltratando», ella lo hizo en su día. Y a día de hoy no se le reconoce porque, a cambio, están poniendo a otras cuya fiabilidad es cuanto menos dudosa. Lo voy a dejar ahí porque esto habla de un rango social, de un estatus, para ser creída o no como víctima de violencia de género. Siempre me pregunté desde cuándo el sufrimiento exigía algún tipo de rango social, o desde cuándo la violencia que se ejerce en contra de ti miraba antes los ceros que tengas en el banco. Siempre me impresionó cómo la sociedad, poco a poco, ha ido borrando aquello cuando debería ser enarbolado como uno de los pasajes más vergonzantes de toda nuestra justicia. Tal cual, tal cual. Pero es que luego, hoy también, fijaos qué casualidad, la revista Hola, una de las revistas con más repercusión de nuestro país y yo diría que con más fiabilidad, trae el testimonio en exclusiva de María Palacios. Un testimonio que se erige como un martillo demoledor sobre la narrativa oficial. Mi marido nunca ha sido juzgado, ni condenado, ni por malos tratos, ni por ningún otro delito, declara ella, con una claridad que duele. Entonces, a ver esto cómo se lo comen. Porque si a Ana Rosa Quintana era tan amiga y ahora se ha tenido que tragar el despido de su amigo, entiendo que muy bien, en muy buenos términos, no habrán acabado. No sé qué os parece todo esto, pero a mí me parece demencial. Para que no haya visto el reportaje de Radio y Televisión Española de ayer, os lo voy a poner, porque creo que merece la pena verlo, cómo se blanquea, cómo se maquilla a ciertos personajes y a otros, simplemente se les olvida. Es un ejercicio de manipulación que no debería pasarse por alto. Fijaos, para TV, Rocío Carrasco, Anaís Peces dirigió el documental sobre su caso. Hay un documental de Rocío Carrasco que empezó a aplicar la perspectiva de género en el entretenimiento. No. A raíz del documental de Rocío Carrasco, una cadena empezó a ir a la deriva junto con un programa que tuvo que ser quitado de la parrilla televisiva, junto con un señor que fue despedido y un juzgado declaró nulo su despido. Vamos a decirlo todo porque, claro, Anaís Peces tendría que contarnos también que Rocío Carrasco ha sido condenada. Eso sería lo justo, eso sería informar al telespectador que paga los impuestos religiosamente para tenerla allí, informarlo de todo lo que está sucediendo, no de lo que a ti te apetece, porque si no estás sesgando información y manipulando. Pero bueno, si hay algo que de todo esto es ya la guinda del pastel, es el informe de la Policía Científica que demuestra que hubo una manipulación en el justificante de la denuncia de Antonia Delate contra Alessandro Lecchio.
no es por nada, pero esto es de una gravedad extrema, lo que aquí se está diciendo, y lo saca en exclusiva la revista Hola, a través del abogado del propio Lecchio, Tomás Redruejo, un informe pericial sobre un justificante de denuncia, diciendo que, bueno, básicamente hay una denuncia interpuesta el día 9 de marzo del 91 por supuestamente abandono familiar. Lo tengo aquí, y mientras lo veis, os lo voy leyendo. Por supuestamente abandono familiar y subsiguientes efectos psíquicos se sustituyeron por malos tratos físicos y psíquicos. Sin embargo, un informe pericial realizado por la Policía Científica sobre este justificante de denuncia, dentro de un procedimiento del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, concluyó que el documento remitido para el estudio presentaba manipulaciones, modificando su cumplimentación original. Dice que las manipulaciones consistieron en la utilización de líquido corrector en las dos zonas del documento. Vaya, que lo tacharon con Tipex. De forma que donde ponía abandono familiar y subsiguientes efectos psíquicos se sustituyeron por malos tratos físicos y psíquicos. El abogado de Lecchio explica dicho informe y dice que Lecchio nunca ha sido procesado ni condenado por malos tratos. Él se ha querellado con Antonia Delate en un par de ocasiones y dice que ni ha habido ningún procedimiento judicial ni ninguna sentencia. La única denuncia que interpuso Antonia en el año 1991 fue por abandono de familia, coincidiendo con su separación, y no prosperó, ya que fue archivada en el juzgado. Lecchio interpuso una querella por calumnia en el año 2004 por manifestaciones en programas televisivos donde Antonia Delate decía que era un maltratador, y dice: para que todos lo puedan entender y siendo muy esquemático, un procedimiento penal es siempre especial en el sentido de que deben cumplirse los requisitos legales del tipo delictivo, porque prima los derechos y principios a favor del querellado a los que ahora me referiré. Básicamente dice que no hay ninguna sentencia absolutoria a favor de Antonia, que no hubo juicio penal, sino un archivo sobreseimiento del tema penal, y que frente a la querella dicen: si esto último es lo que sucedió en el caso de la querella de Alessandro frente a Antonia, el juzgado de instrucción acordó el archivo sobreseimiento del procedimiento penal aplicando derechos y principios a favor de la querellada. Tremendo, tremendo, porque dicen que este justificante forma parte de las diligencias y que, una vez archivado, el juzgado acordó una ampliación o complemento para la diligencia penal para investigar un posible delito de falsificación de documento, ya que Antonia había aportado un justificante de la denuncia y podía observarse que ésta había sido manipulada. Bueno, el informe pericial concluye, dice que ese documento aportado por Antonia Delate, consistente en un justificante de la interposición de la denuncia, había sido manipulado y la alteración consistía en que había unas palabras escritas que fueron borradas con un líquido corrector y otras palabras puestas encima. Este informe lo encarga el propio juzgado de instrucción y está fechado en Madrid a día 13 de mayo de 2005, 14 años después de la separación. Como digo, niega por completo los hechos de Antonia Delate y él se considera, bueno, no solamente absuelto de todo, sino también libre de todo tipo de condenas. No hay condenas, y esto es una realidad innegable. No hay condena contra el propio Lecchio. Juzguen ustedes, no sé qué os parece, pero vamos, es fuerte. La verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino hacia la superficie, y este episodio nos recuerda que la justicia mediática, con sus propios intereses y narrativas, a menudo se desvía peligrosamente de la verdad procesal. La reputación de una persona y el dolor de una familia se convierten en moneda de cambio en un espectáculo donde los hechos son, a veces, solo un punto de partida para una historia más grande. Es una lección sombría sobre el poder de los medios y la fragilidad de la verdad en la era de la información. Este es el laberinto, y apenas hemos comenzado a recorrerlo. No te pierdas ni un solo giro. Suscríbete a tus 50 favoritos para seguir desentrañando los misterios que pocos se atreven a contar.